Muy bien, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Los remaches de aluminio para construcción de aviones se fabrican un poco más grandes que sus orificios y se enfrían con hielo seco, dióxido de carbono sólido, antes de insertarse. Si el diámetro de un orificio es de 4.500 milímetros, ¿qué diámetro debe tener un remache a 23,0 grados Celsius para que su diámetro sea igual al del orificio cuando se enfría a menos 78,0 grados Celsius? ¿Qué es la temperatura del hielo seco? Suponga que el coeficiente de expansión es constante con el valor dado en la tabla 17.1. Bien, ¿qué tenemos en este ejercicio? En este ejercicio tenemos lo siguiente, tenemos un diámetro, un diámetro del orificio, tenemos que se vendría siendo un diámetro inicial, ¿ok? Tenemos pues una temperatura inicial, tenemos también una temperatura final, con eso podemos calcular el cambio de la temperatura que nos da menos 100,10 grados Celsius. Y tenemos el coeficiente de expansión lineal del aluminio, que es de 2,4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Bien, recordemos que pues nada más voy a colocar esto como diámetro inicial, ¿ok? Que ese es el diámetro del orificio. Recordemos que hay una fórmula que nos permite a nosotros nos permite a nosotros calcular el cambio en la longitud de un objeto, que lo que vendrá siendo por el cambio de la temperatura y pues la expansión lineal. Esa fórmula es bien sencilla, nada más dice que pues el cambio en la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de expansión lineal por el cambio en la temperatura. Esto nosotros lo podemos reescribir de la siguiente forma. Recuerden ustedes que el cambio simplemente es el estado final menos el estado inicial. Entonces ese cambio en la longitud lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos colocar longitud final menos longitud inicial igual longitud inicial por alfa por delta t. Por delta t. ¿Ok? Y de acá podemos despejar la longitud final. Podemos decir entonces que la longitud final es igual a la longitud inicial más longitud inicial por alfa por delta t. ¿Ok? Esto que está acá, esta longitud final y esta longitud inicial, nosotros la podemos representar como si fuera un diámetro. ¿Ok? Entonces esto nosotros lo podemos reescribir de la siguiente forma. Podríamos dejarlo como diámetro final igual a diámetro inicial más diámetro inicial por alfa por delta t. Y fíjense que todos los datos los conocemos. Tenemos diámetro inicial, alfa y delta t. Lo único que hay que hacer ahí es sustituir los valores. Entonces vamos a tener que df, el diámetro final, va a ser igual al diámetro inicial, que serían 4,500 por 10 a la menos 3 metros, más 4,500 por 10 a la menos 3 metros, por el coeficiente de expansión lineal, que es de 2,4 por 10 a la menos 5, eso son 10, por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, por el delta T, que el delta T sería menos, voy a poner un paréntesis para que no pensemos que es una resta, por menos 101,0 grados Celsius. Si metemos eso en la calculadora, vamos a tener que el diámetro final que va a tener ese objeto después de ese cambio de temperatura es de 4,49. Voy a colocar esto en notación decimal para explicarles una cosa. Voy a meterlo de nuevo a la calculadora. Más 4,500 por 10 a la menos 3, 2,4 por 10 a la menos 5 por menos 101. Ok, esto da un valor muy pequeño. O sea, si lo metemos en la calculadora, sería 0,00448909. Entonces, generalmente las expansiones
lineales o volumétricas, o la contracción lineal o volumétrica es muy pequeña generalmente. Entonces, ¿qué es lo recomendable acá? Utilizar una cantidad de decimales suficiente para poder evidenciar ese cambio, porque si nosotros redondeamos esto a cuatro cifras significativas nos va a quedar prácticamente el mismo valor. O si no, utilizar notación científica, que fue como yo lo coloqué inicialmente. Entonces vean que utilizando notación científica vamos a tener que ese diámetro final va a ser de 4,49 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Eso es lo mismo que nosotros tengamos 0,00449 metros. ¿Ok? Esta de acá sería entonces, voy a colocárselas por acá, esta de acá sería entonces la respuesta a este ejercicio.